Buenos días. Vamos a presentar el trabajo de filosofía dedicado a esta asignatura, si queremos, interdisciplinaria que estamos generando los profesores del Forges alrededor de este fenómeno que estamos viviendo, que es el coronavirus y esta dimensión apocalíptica en la que estamos metidos ya desde hace algunos días. Los profesores del Forges hemos pensado que fuera importante dedicar una parte de nuestra actividad de enseñanza también al fenómeno que estamos viviendo. También porque es un fenómeno que tiene que ver con cada aspecto de nuestra vida. Pues allí hay cuestiones de matemática, cálculos, gráfica, informática, circulación de la información, transporte, geografía, historia, psicología, obviamente biología, entonces tecnología de todos los tipos. Entonces está claro que queríamos intervenir en este sentido. ¿Qué propongo yo desde el punto de vista de la filosofía y un poco, bueno, obviamente sin limitarnos a la filosofía clásica pura, sino haciendo lo que hace la filosofía normalmente, que es tender puentes hacia otras disciplinas, en este caso, por ejemplo, la psicología y la sociología? ¿Cuál era mi idea? Pues me he dado cuenta de que se habla mucho del contagio en biología y me he dado cuenta de que en esos 3-4 días, de repente la población en Madrid ha cambiado de actitud frente al problema del coronavirus. Al principio lo vivíamos todos, creo, que más que menos, pero la idea, el subconsciente colectivo pensaba, está ocurriendo algo importante, pero no sabemos hasta qué punto sea tan grave. Yo ahora puedo mirar fuera de las ventanas, estoy mirando y no veo nadie en la calle. Es verdad que es domingo pronto, pero todos estamos asistiendo a este fenómeno del encerrarse en casa, del obedecer a unas órdenes, de una autolimitación responsable de la libertad. Y es como si esa idea de que de repente el tema es importante, es serio y hay que hacerle frente de esta manera, ha circulado. Y porque las ideas circulan también como los virus. Y también si hay un contagio biológico, también existen los contagios de orden psicológico. Y el contagio de orden psicológico tiene que ver con el problema de la masa. Entonces mi idea era hablar brevemente, muy brevemente, de lo que es la masa y de cómo funciona según un psicólogo, sociólogo, digamos, del siglo pasado, entre el siglo XIX y el siglo XX, que es Gustave Le Bon. Luego hablar de lo que pido como producto voluntario para quien quiera subir nota, pero esa es una excusa en realidad para quien quiera profundizar el tema, pero luego se premiará los trabajos más originales. Bueno, voy entonces al primer tema, que es ¿qué es una masa? Bueno, yo soy un individuo, me encuentro aquí y estoy actuando como individuo, pero obviamente en cuanto ser humano vivo en un conjunto de personas cada vez más grande, que es la familia, la ciudad, las organizaciones en las que estoy metido y la entera sociedad. Las personas estamos conectados, estamos todos interconectados entre nosotros y nosotros estamos sensibles a lo que piensan y lo que dicen los demás. Los contemporáneos estudios de neurología y psicología hablan de que tenemos unas neuronas, las neuronas espejo, que nos ayudan a vivir como si tuviéramos espejitos en la mente, nos ayudan a recrear lo que pueden vivir y pensar los demás. Entonces, cuando yo estoy en un mundo donde todos están tristes, pues empiezo a percibir también un poco la tristeza, porque por una cuestión evolutiva,
es conveniente que yo entienda, que sea empático, que pueda comprender lo que están viviendo, lo que me están alrededor. De la misma manera, si son tristes o enfadados. Entonces, está en nuestra naturaleza lo de compartir y nuestras emociones eh, con los demás y de poder contagiar a los demás, de recibir el contagio y a nuestra vez de poderlos contagiar. Pues, ¿qué decía Gustave Le Bon? Le Bon describía la masa digamos, si podemos dar una definición, a ver, pues la masa es un conjunto de personas que tienen un algo en común, o que puede ser un deseo común, un símbolo en común, importante a la hora de hablar, por ejemplo, de la patria, un idioma en común, un problema en común, los que protestan, por ejemplo, para pedir más derechos, etcétera, etcétera. Entonces, la masa es un conjunto de muchas personas con un algo en común, cualquier cosa sea, o más cosas, obviamente, en común. Y lo curioso de la masa es que está compuesta de muchos individuos, pero se mueve como un cuerpo único. Eso se ve, por ejemplo, en las manifestaciones, la gente en los estadios, y la gente suele aceptar cuando está dentro de la masa, cuando no es necesario que esté en la calle, que sea una manifestación, sino puede ser también una actitud que puede ser percibida como una actitud colectiva. Nosotros los humanos somos hábiles en aceptar las actitudes colectivas, para bien y para mal. Y entonces una masa está así definida y tiene 4 características según Le Bon. La primera es el anonimato. El individuo, cuando se mueve dentro del cuerpo masa, desaparece. Lo que existe es el conjunto de las personas y sentimos que tenemos menos responsabilidad. Devolvemos nuestra responsabilidad al conjunto de las personas, de la masa. Es por eso que participamos con placer a la masa. Cuando estamos ahí dentro, ya no somos solos, sino la masa nos da fuerza y además distribuimos la responsabilidad entre todos. Si lo hacemos bien, todos ganamos. Si lo hacemos mal, todos perdemos, de alguna manera. La segunda característica es que la masa vive el fenómeno psicológico del contagio. Y esto es muy importante. Como hemos dicho antes, se empieza a comprender cómo funciona el fenómeno del contagio en psicología, cómo se transmiten las emociones y también las ideas. Pero claro, las muchas ideas que se transmiten suelen dentro de la masa triunfar unas pocas, que tienen que ser simples. Ideas simples y básicas permiten que la masa pueda comprender y hacer propias unas ideas que circulan. Claro, cada vez que se habla, en ese sentido hay que tener en cuenta de que cada vez que se habla una masa, hay que pensar que todo el mundo debe poder entender y no hay que ir demasiado en lo específico porque la masa es por su naturaleza mediocre. No lo puede entender todo. El individuo se puede hablar, o un grupo muy restringido de individuos se puede hablar en términos más claros, con más detalles, pero cuando se hace un discurso a la masa, pues la masa percibe solo pocas ideas claras y eficaces. El vídeo que os he colgado hace un ejemplo muy bonito que entre 1975 y 1976 en Estados Unidos se puso de moda, la moda es un fenómeno típico de la masa, se puso de moda el Stone Pet, la piedra de compañía, podríamos hablar, como si fuera el animal de compañía, el animal de casa, pero la gente adoptaba una piedra y pagaba un precio bastante caro para eso. Y eso se puso de moda algo absolutamente inútil. Y es interesante pensar cómo funcionan estos procesos. Y muchas veces es simplemente porque nuestro vecino o la masa en general decide que esto es simpático, importante, que hay que hacerlo, que hay que adquirirlo. Y así todo el mundo en aquel año decidió hacerse con el Stone Pet.
Ojo, para los que les gusta la economía y la publicidad, que esto es uno de los principios básicos para vender un producto. Bien, algo sencillo, majo, breve y su importancia o utilidad es algo secundario. Lo importante es que llame la atención y que entre en la circulación de discursos y de ideas, entonces se propague a través del contagio natural de los grupos, de la masa. Aparece entonces evidente que otro fenómeno que caracteriza a la masa es la sugestionabilidad y la irracionalidad. La masa se compone de individuos, según Le Bon, que actúan como hipnotizados. No comprenden mientras actúan las razones precisas por las que están actuando, sino simplemente siguen los movimientos colectivos, considerando que si todo el mundo actúa de una determinada manera, pues esta será la manera correcta según la cual actuar. Hay tesis que hablan del surgir de ciertos fenómenos políticos, por ejemplo, la famosa pregunta cómo es que toda Alemania se volcó y pasó de una democracia a un régimen dictatorial nazista con ideas muy crueles y como parece que toda la masa estuvo dispuesta en actuar a favor de semejantes crueldades. Hay muchas tesis que explican esto, pero claro, una de las ideas es que durante el régimen nazi, pues, la propaganda funcionaba muy bien, circulaban ideas muy básicas, muy simples de comprender, como atribuir en una categoría social el enemigo o utilizar el miedo para ganar nuevos adeptos. Todas una simplificación general de las cuestiones, pues la masa automáticamente se fascina, se queda encandilada frente a toda simplificación. Y entonces eso explicaría por qué tantas personas y a lo largo de tantos años entraron cada vez más en un orden de pensamiento como extrañados frente a su otra naturaleza democrática, ¿no? Pero bueno, esto es un discurso complejo y quien quiera lo puede profundizar. Pero otro ejemplo es el ejemplo del estadio. En un estadio, pues todos van con, en realidad, unas ideas muy sencillas. Cuando yo digo que gane la Roma, pues que gane la Roma, a mí que me importa la Roma no tiene nada que ver con mi vida. Yo además hace tiempo que he dejado de jugar al fútbol. Si la Roma gana, yo no percibo nada. Es decir, es todo tan sencillo y al final es verdad lo que se dice de 22 personas corriendo detrás de un balón, pero todo es tan sencillo y que la masa se fascina con este tipo de mensaje. Entonces hay una cierta irracionalidad en el comportamiento de la masa. Lo que importa no es la razón, la profundidad, el interés. Eso va más con el individuo en sus momentos solitarios, en compañía o sentados en un banco con un amigo hablando de la vida. Pero cuando actuamos en medio de muchas personas es mucho más fácil que ocurra la sugestionabilidad, o sea, el creerse a cosas que no tienen mucho sentido solo porque lo hacen los demás, y también la irracionalidad. Y la última característica de la masa es que la masa sí tiene, la describimos a veces de forma negativa, se mueven todos juntos como ovejas, sí, pero ojo que la masa desde un punto de vista moral ha tenido en la historia, claro, desde un punto de vista ético, comportamientos que podemos pensar como repelentes, como la masa que pierde la cabeza y mata a unos inocentes sin tener pruebas, o la gente racional que racionalmente fomenta batallas totalmente inútiles o persigue a enemigos invisibles, o el comportamiento consumista, la locura generalizada. Pero ojo, que también la masa ha sido la historia protagonista, la masa que somos todos nosotros, el subconsciente colectivo también tiene en sí
valores heroicos. Y entonces ocurre a veces, realmente en la historia, ocurre, por ejemplo, las revoluciones en las que las masas contagian a todos los individuos que hacen parte de ellas, instilando en la mente de cada uno la idea de heroísmo, de virtud, de que hay que poder dar la vida para la colectividad, de que hay que poder dar la misma vida para una idea. Entonces, ojo con la masa, porque es capaz de lo mejor y lo peor. Pero la idea fundamental de este discurso, el porqué de este vídeo, veo que ha pasado mucho tiempo, es hablar de lo que os pido. Nos hemos concentrado sobre el tema principal, el argumento principal es el tema del contagio. Me gustaría que reflexionáramos sobre la idea de contagio de las ideas. Y el trabajo que os propongo es crear algo, generar algo, algún producto específico. Tiene que ser un algo concreto, no solamente una idea o repetir cosas que se han dicho o se leen en internet. Tiene que ser un producto completo, original, que se pueda transmitir a la masa. Puede que sea un vídeo, un mensaje, un cuento, una narración, una poesía, hemos ya dicho, un cortometraje, ya que algunos lo saben hacer y muy bien, una canción, y que pueda contagiar la masa de emociones positivas. Porque lo que se necesita ahora es el contagio positivo de emociones para evitar las angustias, los miedos y empezar a pensar cómo toda esta crisis, este aislamiento, este estar juntos, otra manera de utilizar las nuevas tecnologías. No quiero un producto concreto, no quiero ser yo quien dice lo que hay que hacer, porque creo que cada uno de vosotros tiene que liberar sus propias pasiones. A quien le gusta la guitarra, pues que toque la guitarra y que componga una pieza. A quien le gusta la poesía, pues que componga un poema. A quien le gusta la narrativa, pues que escriba, etcétera, etcétera. Ahora me llaman los hijos, también una idea. Ahora están golpeando a la puerta porque os tengo que saludar, porque tengo que jugar con ellos. ¿Vuoi dire qualcosa? No. No? Vemos esos dibujos de cueva. Sí. Allora, hasta luego a todo el mundo.